Hace 3000 años, en una aldea de las colinas de Judea, un hombre de 72 años salía cada amanecer a recoger aceitunas del suelo. Se agachaba, se levantaba y volvía a agacharse. 300 veces antes del mediodía. Nadie lo consideraba extraordinario. Era simplemente lo que hacía un hombre de 72 años. Hoy, a esa misma edad, a mucha gente le cuesta levantarse de una silla sin apoyar las manos. Algo cambió. Y no fue nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es exactamente el mismo. Lo que cambió fue lo que le damos de comer. En los próximos minutos vamos a abrir un expediente de 10 alimentos que aparecen registrados por su nombre en las Escrituras y que la investigación moderna está empezando a mirar con otros ojos precisamente por lo que le hacen a una articulación envejecida. 2 de ellos los guardo para el final, porque son los que la ciencia ha estudiado con más seriedad y los que casi nadie relaciona con el movimiento. Guarda para el final, merece la pena. Bienvenido a Naturaleza Oculta. Hoy se abre el expediente del movimiento. Número 1. El pepino. Cuando el pueblo de Israel llevaba meses caminando por el desierto, alimentándose de una sola cosa, se sentaron a llorar, y lo que echaban de menos no era la carne. Está escrito en el libro de los Números, capítulo 11, versículo 5. Se acordaban de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Esa es la lista completa de lo que un pueblo entero añoraba con lágrimas. Y el primero de la lista es el pepino. Nos resulta gracioso. Un pepino es agua. Es lo que decimos cuando algo nos parece insustancial. Esto es agua de pepino. Pero mira lo que esa palabra esconde. Una articulación no es un hueso contra otro hueso. Entre los dos hay un cartílago, y ese cartílago es en más de un 70% agua retenida dentro de una malla de proteínas. Cuando esa malla pierde su capacidad de retener agua, el cartílago se aplana, se vuelve quebradizo y deja de amortiguar. Ese es el sonido que oyes en tu rodilla al subir una escalera. No es el hueso, es la almohadilla que se ha quedado seca. El pepino aporta 2 cosas a la vez. La primera es obvia. Es el alimento con mayor contenido de agua que existe, por encima del 95%, y esa agua llega acompañada de potasio y magnesio en vez de llegar sola. La segunda es menos conocida. La piel del pepino contiene sílice, el mineral que el organismo utiliza para fabricar el tejido conectivo que sostiene esa malla. Sin sílice, no hay estructura donde el agua se quede. Hay que decir una cosa, el pepino no reconstruye un cartílago perdido. Nada lo hace. Lo que hace es mantener hidratado el que todavía tienes, y eso solo cuenta si lo comes con piel, porque es ahí donde está casi todo lo interesante. En la práctica, medio pepino con piel, cortado grueso, con un poco de aceite y sal, cada mañana. Si la piel te resulta amarga, pásale un tenedor por encima antes de cortarlo, que era exactamente lo que hacían en las cocinas antiguas. Hay algo más, y tiene que ver con el momento del día. El cartílago no tiene riego sanguíneo propio. No le llega a una arteria como le llega a un músculo. Se alimenta por presión. Cuando cargas la articulación, el líquido sale. Cuando la descargas, entra otra vez con nutrientes disueltos. Es una esponja que se llena y se vacía con el movimiento. Por eso una articulación que no se usa se degrada más rápido que una que se usa con cabeza, y por eso el estado del líquido que entra importa tanto. Lo que bebes y lo que comes por la mañana es literalmente lo que va a empapar tus rodillas durante el resto del día. Y aquí está el detalle que a mí me dejó pensando. En los mercados de Egipto y de Judea, el pepino no se vendía como verdura. Se vendía junto al agua, en las mismas tiradas, porque para un jornalero que iba a pasar 10 horas al sol, un pepino no era comida. Era una cantimplora que además alimentaba. Nosotros lo hemos convertido en el relleno de una ensalada. Número 2. Las lentejas. Hay un plato en toda la Biblia que cambió la historia de una familia entera, y no era un banquete. Génesis, capítulo 25. Esaú vuelve del campo agotado, ve a su hermano cocinando y vende su derecho de primogenitura por un plato de guiso rojo. Ese guiso eran lentejas. Un hombre entregó su herencia por un plato de lentejas, y el texto no lo cuenta como una tontería, lo cuenta como algo que se entiende. Se entiende porque la lenteja era la proteína del pobre y del que trabajaba. Y ahí está lo que nos interesa. El cartílago, los tendones y los ligamentos están hechos de colágeno, y el colágeno es una proteína con una peculiaridad. Necesita cantidades altísimas de 3 aminoácidos concretos: glicina, prolina y lisina. La lisina, el cuerpo no la fabrica.
O la comes o no la tienes. Y a partir de los 60, casi todo el mundo come menos proteína de la que necesita, precisamente cuando su cuerpo empieza a absorberla peor. La lenteja es una de las fuentes vegetales más densas en lisina que existe. Un plato normal aporta unos 18 gramos de proteína y llega con hierro, con folato y con una fibra que alimenta a la flora intestinal, que es donde se decide buena parte de la inflamación de todo el organismo. Un matiz honesto: la proteína de la lenteja es incompleta por sí sola. Le falta metionina. Por eso en todas las cocinas antiguas del Mediterráneo, la lenteja nunca iba sola, sino con un cereal. No era gastronomía, era instinto acumulado durante siglos. En la práctica, lentejas con arroz o con un trozo de pan, 2 veces por semana. Si te sientan pesadas, déjalas en remojo la noche anterior y tira esa agua. Es el gesto que hacía cualquier cocina de hace 2000 años y que nosotros nos hemos saltado por prisa. Y el dato que casi nunca se cuenta: se han encontrado lentejas carbonizadas en yacimientos de Oriente Próximo de hace 11.000 años. Es uno de los primeros alimentos que el ser humano decidió cultivar en lugar de recolectar. Antes que el pan, antes que el vino. Cuando alguien plantó la primera semilla del mundo, plantó esto. Número 3. La cebada. En el libro de Ruth hay una escena que casi todo el mundo recuerda mal. Ruth es una viuda extranjera y sin nada, y va a espigar detrás de los segadores. Se supone que es la imagen de la pobreza absoluta. Pero fíjate en qué campo está: la cosecha de la cebada. Y la cebada no era el grano de los pobres por casualidad. Era el grano que se daba a quien tenía que trabajar el cuerpo. En la ración diaria de los obreros que levantaron las grandes obras del mundo antiguo, el cereal base era la cebada, no el trigo. Y hay una razón que la química moderna ha puesto sobre la mesa. La cebada contiene betaglucanos, una fibra soluble que forma un gel en el intestino. Ese gel hace 2 cosas: ralentiza la entrada del azúcar en la sangre y alimenta a las bacterias que producen butirato, un compuesto que se ha estudiado por su efecto sobre la inflamación de bajo grado. Y la inflamación de bajo grado, esa que no duele, pero no se apaga nunca, es hoy uno de los sospechosos principales del desgaste articular que llega con la edad. Además, la cebada es uno de los alimentos con más silicio biodisponible de la dieta humana. El mismo mineral del que hablábamos antes, pero aquí en cantidad y en una forma que el cuerpo absorbe bien. Con prudencia, la cebada lleva gluten, así que no es para todo el mundo, y su fibra puede resultar brusca si tu intestino no está acostumbrado. Se empieza con poco. En la práctica, cebada perlada hervida como si fuera arroz, dentro de una sopa o de un guiso. 40 minutos y no necesita nada más. Su sabor es más profundo que el del arroz y aguanta bien en la nevera 3 días. Hay un segundo motivo por el que la cebada aparece siempre en las raciones de quien trabajaba de pie. Su índice glucémico es de los más bajos de todos los cereales, y eso no es un detalle menor para una articulación. Cuando el azúcar en sangre se mantiene alto de forma sostenida, las moléculas de glucosa se pegan a las proteínas de larga vida del cuerpo y las vuelven rígidas. Al colágeno de un tendón le pasa exactamente eso. Es un proceso lento, silencioso y acumulativo, y es una de las razones por las que la rigidez llega antes en quien lleva décadas de picos de azúcar. La cebada no lo revierte. Lo que hace es no añadir leña. Y el detalle que a mí me sigue pareciendo increíble: en Egipto, la cerveza de cebada no era una bebida de fiesta. Era una forma de pagar el salario. Se pagaba en jarras de cerveza y en hogazas de pan, ambas de cebada, y la ración estaba calculada para que un hombre pudiera cargar piedra un día más. Estamos hablando de un sistema de nutrición laboral diseñado hace 4000 años en torno a un solo grano. Número 4. El ajo. Volvamos un momento a aquella lista de cosas que un pueblo entero echaba de menos en mitad del desierto. Pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. El ajo cierra la lista, y cierra la lista de las 5 cosas por las que merecía la pena llorar. Durante siglos lo hemos tratado como un condimento, algo que se echa a la sartén para que huela bien y luego se aparta. Pero el ajo pertenece a una familia de plantas, las aliáceas, que ha recibido en los últimos 20 años una atención que sorprendería a cualquiera que lo considere solo un aliño. El compuesto clave se llama disulfuro de dialilo. Es una molécula de azufre y es también la responsable de que el ajo huela a ajo.
En trabajos de laboratorio, se ha observado que interfiere con las enzimas que degradan el cartílago, las mismas que se disparan cuando una articulación entra en un ciclo de desgaste. Y en un estudio observacional amplio, hecho en el Reino Unido sobre miles de mujeres, aquellas cuya dieta era más rica en vegetales de esta familia mostraban menos signos radiológicos de artrosis de cadera que las que apenas los comían. Ojo con cómo se lee eso. Es una asociación, no una prueba de causa. Nadie está diciendo que el ajo cure una artrosis. Lo que dice el dato es que ese patrón alimentario aparece una y otra vez en la gente que llega a los 70 moviéndose bien. Y hay un matiz técnico que cambia todo el resultado. La molécula interesante no está en el diente de ajo intacto. Se forma cuando lo rompes, porque al romperlo pones en contacto dos sustancias que la planta guarda separadas, justo para defenderse de quien la muerde. Si echas el ajo entero a la sartén, has calentado un bulbo. Si lo machacas y esperas 10 minutos antes de calentarlo, has esperado a que se forme la molécula. Con prudencia, el ajo crudo en cantidad puede irritar el estómago y en cantidades altas afecta a la coagulación. Si tomas anticoagulantes, esto lo hablas con tu médico antes de cambiar nada. En la práctica, un diente machacado, 10 minutos de espera sobre la tabla y entonces al aceite. Ese aceite ya lleva dentro lo que buscas y sirve para cualquier cosa que cocines después. Y aquí está lo que a mí me pareció asombroso. Los constructores de las pirámides recibían ajo como parte de la paga, y hay registros de que en una ocasión pararon de trabajar porque se les había reducido la ración. Una huelga por ajo, hace más de 4000 años. Sabían perfectamente lo que perdían. Número 5. Los higos. Segundo libro de los Reyes, capítulo 20. El rey Ezequías está enfermo de muerte, con una llaga que no cierra. Y la instrucción que recibe es de una sencillez desconcertante: que tomen una masa de higos y la pongan sobre la llaga. Se la pusieron y sanó. Es uno de los pocos momentos de todo el texto en los que se describe un tratamiento concreto, con un ingrediente concreto, aplicado de una forma concreta. No una oración, una cataplasma. El higo tiene una química poco corriente. Contiene ficina, una enzima que rompe proteínas, de la misma familia que la bromelina de la piña o la papaína de la papaya. Estas enzimas se han estudiado por su capacidad de limpiar tejido dañado y también por su efecto sobre la inflamación cuando se toman por vía oral. Es exactamente el motivo por el que una cataplasma de higo sobre una herida infectada podía funcionar 3000 años antes de que nadie supiera qué es una enzima. Pero para una articulación lo que importa es otra cosa. El higo seco es una de las fuentes de calcio y de potasio más densas que puedes tener en la despensa y en una proporción poco frecuente. Aporta calcio sin venir de un lácteo y aporta potasio suficiente para compensar la acidez de una dieta moderna. Cuando la dieta es persistentemente ácida, el organismo tiende a tirar de sus reservas minerales y esas reservas están en el hueso. Con prudencia, el higo seco concentra mucho azúcar. 2 o 3 al día es una ración. Un puñado ya no lo es, y menos si tienes la glucosa alta. En la práctica, 2 higos secos por la mañana, mejor si los dejas en remojo la noche anterior en un poco de agua, y te bebes también esa agua. Es un truco de cocina antigua que devuelve al higo parte de la textura que perdió al secarse. Merece la pena detenerse en el potasio, porque es la parte que casi nunca se explica. Una dieta moderna típica llega cargada de sodio y muy corta de potasio, y esa proporción invertida obliga al organismo a un trabajo constante de compensación. En estudios de población se ha observado que las dietas con mayor aporte de potasio y de vegetales se asocian a una mejor densidad mineral ósea en gente mayor. El higo seco es una forma extraordinariamente concentrada de meter potasio y calcio a la vez, en un alimento que no necesita nevera, que no se estropea y que cabe en un bolsillo. Eso último no es una anécdota, es exactamente por lo que viajó por medio mundo, y el dato que casi nadie conoce. La higuera es probablemente el primer árbol que el ser humano cultivó deliberadamente. Se han hallado higos domesticados en el Valle del Jordán, fechados hace unos 11.000 años, anteriores al trigo y a la cebada. Cuando alguien decidió por primera vez plantar un árbol, en lugar de esperar a que creciera solo, plantó este. Número 6. Las almendras. En el libro de los Números, capítulo 17, hay una escena extraña. Se guardan 12 varas secas dentro del santuario durante una noche, y a la mañana siguiente, una de ellas ha florecido y ha dado fruto. El fruto eran almendras. Y no es casualidad que fuera este árbol.
En Oriente Próximo, el almendro es el primero que florece, cuando todavía es invierno y todo lo demás está muerto. Su nombre en hebreo tiene la misma raíz que el verbo velar, estar despierto. Un árbol que despierta antes que ningún otro. Se entiende que lo eligieran como símbolo. Lo que la almendra aporta a una articulación es menos poético y más concreto. Es una de las mayores fuentes de vitamina E de toda la alimentación humana. La vitamina E es liposoluble y su papel es proteger las membranas grasas de las células frente a la oxidación. Las células del cartílago, los condrocitos, viven en un ambiente pobre en oxígeno y con muy poca capacidad de repararse, y son especialmente sensibles a ese daño. A eso se le suma el magnesio. Un puñado de almendras cubre una parte importante del magnesio que necesitas en un día, y el magnesio es el mineral que permite que un músculo se relaje después de contraerse. Buena parte de la rigidez que la gente atribuye a sus articulaciones es en realidad musculatura que no termina de soltarse. Con prudencia, son densas en calorías y su piel contiene compuestos que dificultan la absorción de minerales. Por eso, conviene remojarlas. En la práctica, 20 almendras crudas, con piel, en remojo desde la noche anterior. Se pelan solas con los dedos por la mañana y el sabor cambia por completo. Conviene añadir algo sobre la grasa, porque hay mucha confusión con esto. La almendra es grasa en un 50%, y esa grasa es casi toda monoinsaturada, la misma familia que la del aceite de oliva. En una articulación, esto importa por una razón concreta. Las vitaminas que protegen el tejido conectivo, la E y la K entre ellas, son liposolubles, y sin grasa en la misma comida, sencillamente no se absorben. Comer verduras sin nada de grasa es dejar la mitad de lo bueno dentro del plato. La cocina antigua del Mediterráneo nunca separó las dos cosas, y no lo hizo por gusto. Y lo que a mí me sigue pareciendo increíble, un almendro tarda entre 4 y 5 años en dar su primera cosecha decente. Quien planta un almendro no lo planta para él, lo planta para quien venga después. Eso también estaba dentro de la decisión de cultivarlo. Número 7. La uva. Números, capítulo 13. 12 hombres entran a explorar una tierra desconocida y vuelven con una prueba de lo que han visto. No traen un mapa ni un puñado de tierra. Cortan un solo racimo de uvas y lo traen colgado de una vara entre 2 hombres, porque uno solo no podía con él. Ese racimo era el argumento entero. De todo lo que la vid produce, lo que a nosotros nos interesa está en la piel y en la pepita, que es justamente lo que la industria descarta. El compuesto más conocido es el resveratrol. La planta lo fabrica cuando la ataca un hongo. Es una molécula de defensa, y por eso hay más en las uvas cultivadas al aire libre y con dificultad que en las de invernadero. En modelos de laboratorio se ha visto que interfiere con las vías de señalización que mantienen encendida la inflamación crónica y se ha estudiado específicamente en condrocitos. Junto a él van las proantocianidinas de la pepita, un grupo de polifenoles que se ha investigado por su afinidad con el colágeno. Aquí hay que ser muy honesto, porque este es un terreno donde se ha exagerado mucho. Las dosis de resveratrol que se usan en laboratorio son enormemente superiores a lo que puedes obtener comiendo uvas. Nadie va a resolver una artrosis a base de racimos. Lo que sí ocurre es que la uva entera, con su piel y su pepita, es un paquete completo de polifenoles que actúan juntos, y ese conjunto es más interesante que cualquiera de sus piezas por separado. Con prudencia, la uva tiene bastante azúcar y el zumo de uva no cuenta, porque el zumo es exactamente la parte que no nos interesa sin la parte que sí. En la práctica, uvas negras, con piel y masticando la pepita. Sabe amargo, y ese amargor es la señal de que estás comiendo lo bueno. Un puñado al día durante la temporada. Y hay una cosa que casi nadie tiene en cuenta con la uva, y es que la variedad importa muchísimo más que la cantidad. Las uvas de mesa que compramos hoy han sido seleccionadas durante décadas por 3 criterios: que sean dulces, que sean grandes y que no tengan pepita. Los 3 van justo en contra de lo que aquí nos interesa. Una uva sin pepita ha perdido el paquete de proantocianidinas, y una uva seleccionada por dulzor ha ido perdiendo, generación tras generación, parte de los compuestos amargos que la planta fabricaba para defenderse. El amargor y la astringencia no son defectos que la agricultura moderna corrigió. Eran el contenido y el detalle que cambia la perspectiva. Se han encontrado pepitas de uva prensadas en yacimientos del Cáucaso de hace 8000 años. Nuestra relación con esta planta es más antigua que la escritura, más antigua que la rueda.
más antigua que casi todo lo que consideramos civilización. Número 8. El comino negro. Isaías, capítulo 28. En medio de un texto sobre la sabiduría, el profeta se detiene a explicar una técnica agrícola. Dice que al eneldo no se le trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que se sacuden con vara. Es una nota de labranza, casi fuera de lugar, y sin embargo ahí está. Alguien consideró importante dejar escrito cómo se cosecha esta semilla sin dañarla. No estamos hablando del comino que tienes en el especiero. Estamos hablando de la Nigella sativa, la semilla negra, que en el mundo árabe se llama desde hace siglos la semilla que cura todo menos la muerte. Su compuesto principal es la timoquinona. Y de todos los alimentos de esta lista, este es probablemente el que más ensayos clínicos en humanos acumula, aunque casi todos sean pequeños. Se ha estudiado en personas con artritis reumatoide, midiendo marcadores de inflamación y rigidez matutina, y varios de esos trabajos han encontrado mejoras que superan al placebo. Son estudios modestos, con pocos participantes, publicados sobre todo en revistas de Oriente Medio y del sur de Asia, y muchos de ellos nunca se tradujeron ni se replicaron en Occidente. Con prudencia, y esta vez de verdad, la semilla negra puede potenciar el efecto de medicación para la tensión y para la diabetes. Si tomas alguna de las dos, esto no se prueba sin decírselo a tu médico. En la práctica, media cucharadita de semillas machacadas al día, mezcladas con miel o sobre la comida. También se vende el aceite prensado en frío, que es más cómodo y más caro. Sabe fuerte, entre pimienta y orégano, y no se disimula. Y el dato que a mí me dejó parado: se encontraron semillas de Nigella sativa dentro de la tumba de Tutankamón. Alguien decidió que un faraón debía llevarse esto al otro lado. Si has llegado hasta aquí, este canal es Naturaleza Oculta, y este tipo de expedientes es lo único que hacemos. Suscríbete si quieres que el próximo te llegue. Número 9. La granada. Deuteronomio, capítulo 8. Cuando se describe la tierra prometida, no se describe con adjetivos. Se describe con una lista de 7 alimentos: trigo, cebada, vid, higuera, granado, olivo y miel. Toda la promesa cabe en 7 nombres, y la granada es uno de ellos. Y aparece en todas partes, bordada en el borde del manto del sumo sacerdote, alternando con campanillas de oro, tallada en los capiteles de las columnas del templo. En una cultura que desconfiaba profundamente de las imágenes, esta fruta se coló hasta en el lugar más sagrado. Su compuesto característico son las punicalaginas, unos polifenoles muy grandes que casi no existen en ningún otro alimento. Y aquí sí hay trabajo publicado, que va directo a lo nuestro. Se ha estudiado el extracto de granada sobre cartílago humano en cultivo, y se ha observado que reduce la producción de las enzimas que lo degradan cuando se le expone a una señal inflamatoria. Hay también ensayos pequeños en personas con artrosis de rodilla que han medido rigidez y función y han encontrado mejoras frente al grupo de control. Sigue siendo evidencia preliminar, y hay que decirlo así, pero es de las líneas más consistentes que existen sobre un alimento y una articulación. Hay además un matiz fascinante y poco conocido. Las punicalaginas apenas se absorben tal cual. Quien hace el trabajo es la flora intestinal, que las transforma en unos compuestos llamados urolitinas. Y no todo el mundo tiene las bacterias capaces de hacerlo. Se calcula que una parte importante de la población no produce la urolitina más activa. Es decir, que este alimento funciona mejor o peor, según quien tengas viviendo en el intestino, que es también la razón por la que en unos estudios se ve efecto y en otros no. Con prudencia, la granada interacciona con algunos medicamentos por la misma vía que el pomelo. Si tomas estatinas o anticoagulantes, pregunta. En la práctica, la fruta entera, desgranada, no el zumo filtrado. Y si quieres darle una oportunidad a tu flora, acompáñala de fibra fermentable, que es lo que alimenta a las bacterias que hacen la conversión. Y el detalle que a mí me sigue asombrando: un granado puede vivir 200 años y sigue dando frutos siendo viejo. En un mundo donde casi todo lo cultivado se agota, había un árbol que envejecía sin dejar de producir. No hace falta explicar por qué lo bordaron en el manto. Deja un comentario con cuál de los 9 no conocías. Los leo todos. Número 10. El incienso. Cuando pensamos en el incienso pensamos en humo, en templo, en ceremonia. Y sin embargo esto es lo que más se parece a un medicamento de todo lo que hemos visto hoy.
En Éxodo, capítulo 30, se da la fórmula exacta del perfume sagrado, y el incienso puro forma parte de ella. Y en el Evangelio de Mateo, cuando llegan los magos, traen 3 cosas: oro, incienso y mirra. Nos han contado esa escena 1000 veces, como si fueran 3 regalos de lujo. Pero el oro era dinero, y las otras 2 eran resinas medicinales. De los 3 regalos, 2 eran farmacia. El incienso es la resina que suelta un árbol del género Boswellia cuando se le hiere la corteza. El árbol la fabrica para cerrar su propia herida. Y dentro de esa resina hay una familia de moléculas, los ácidos boswélicos, y en particular, uno que se abrevia como ACBA. Esto es lo que hace especial a este caso. Casi todos los antiinflamatorios que conocemos actúan sobre una enzima llamada ciclooxigenasa. El ácido boswélico actúa sobre otra distinta, la 5-lipooxigenasa, que participa en una vía inflamatoria diferente. No es una versión suave de lo que ya existe. Es otra puerta. Y hay ensayos clínicos en humanos, varios, con personas con artrosis de rodilla, midiendo dolor, rigidez y distancia caminada, y con resultados que en varios de ellos superan claramente al placebo. Es, con diferencia, el alimento de esta lista con la base más sólida detrás. Ahora, la parte incómoda, porque esto no lo puedo dejar sin decir. El incienso no se come. Estamos hablando de extractos estandarizados de Boswellia serrata, que se venden como suplemento, no de la resina que quemas en una iglesia. Y como cualquier cosa que de verdad hace algo, puede interaccionar con medicación y puede sentar mal al estómago. Esto no es una infusión inofensiva, es la sustancia de esta lista que más se parece a un fármaco y merece el mismo respeto que un fármaco. En la práctica, y con esto termino la parte práctica, si vas a mirar solo una cosa de todo el vídeo, que sea esta, y que la mires con tu médico delante, sobre todo si ya tomas algo para el dolor articular. Y aquí está el asombro final. Los árboles de Boswellia crecen en las tierras más secas del sur de Arabia y del Cuerno de África, agarrados literalmente a la roca desnuda. Durante siglos, esa resina valió lo mismo que el oro y viajó por rutas comerciales que sostuvieron reinos enteros. Ciudades enormes se levantaron y se arruinaron en torno al comercio de la savia de un árbol. Y hoy la mayoría de la gente cree que es solo algo que huele bien en una ceremonia. Al principio te dije que guardaba 2 para el final, porque eran los que la ciencia había estudiado con más seriedad y los que casi nadie relaciona con el movimiento. Eran la granada y el incienso. Ahí los tienes. 10 alimentos, todos registrados por su nombre hace miles de años, todos disponibles hoy, ninguno inventado por nadie que quisiera venderte algo. Fíjate en el patrón, porque el patrón es lo importante y es lo único que quiero que te lleves. Ninguno de estos 10 se toma una vez, ninguno actúa en un día. Todos aparecen en el registro histórico como parte de lo que la gente comía todos los días de su vida, sin pensarlo, sin llamarlo tratamiento y sin considerarlo especial. Ese hombre de 72 años, recogiendo aceitunas, no seguía ningún protocolo, simplemente comía lo que había. Nada de esto sustituye a un médico ni a un diagnóstico, y aquí no se ha curado nada. Esto es información, no es una promesa. El archivo queda abierto. Y el próximo expediente ya está en marcha. Hay un alimento de esta misma tierra que aparece en la lista de los 7 y que no he mencionado hoy, y su historia tiene más que ver con lo que llevas dentro de las arterias que con lo que te duele al levantarte. Guarda este video, porque no vas a acordarte de los 10 a la primera, y si has llegado hasta el final, ya sabes de qué va esto. Aquí no se vende nada, solo se abren archivos. Nos vemos en el siguiente.